Buenos días con todas y todos. Es para mí muy grato darles la cordial bienvenida a la tercera exposición del ciclo de conferencias virtuales sobre sociología institucional y economía política en el mutualismo. La cita de hoy trata precisamente del mutualismo como una plataforma que proporciona un modelo institucional para proyectos educativos. Quisiera aquí hacer una aclaración importante. El mutualismo en sí no es una alternativa pedagógica, es más una alternativa de administración y de gestión. Sin embargo, como vamos a estar hablando del tema educativo, no podemos dejar de lado la parte didáctica, la parte pedagógica, pero sí que me gustaría que quede claro de que nos centraremos sobre todo en las ventajas, en las diferencias que tiene como modelo institucional. Sin más preámbulo, pasemos a la primera diapositiva, que vamos a hablar un poco de los conceptos clave. Los proyectos educativos mutualistas, para mí, al menos para mí personalmente, se diferencian sobre todo en dos cosas. La primera es la comunidad de aprendizaje y la participación activa. Es decir, que rescatan de, de las escuelas tradicionales el sentido de que se requiere cierto tipo de socialización al momento de ejecutar una actividad o una experiencia educativa. La comunidad de aprendizaje obviamente se procura que exista a lo largo de la experiencia de la persona y por lo tanto también pueda ser como un hábito, como una práctica en la vida diaria, el establecer comunidades de aprendizaje. El segundo gran concepto clave es la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento. Va muy ligado a este tema de la comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se procura el éxito de un proyecto educativo mutualista. Se ve cuando los conocimientos, las habilidades adquiridas puedan ser transferidas con el paso del tiempo a otras personas, a otras comunidades, a otros grupos, a otras generaciones. Obviamente, todo esto se basa en la idea del mutualismo como esa corriente de pensamiento social, política y económica, en donde se procura que las personas puedan colaborar y darse apoyo mutuo al mismo tiempo que se respeta su individualidad y sus motivaciones propias. Obviamente es una corriente libertaria. En ese sentido se requiere una ruptura de varios paradigmas que son autoritarios, una ruptura de varios paradigmas de arriba hacia abajo. Entonces vamos a tratar de que al menos en alguna parte en esta conferencia podemos aclarar cómo sucede o qué hacer para llegar a esa ruptura. Muy ligado obviamente a los conceptos anteriores está la colaboración y el aprendizaje cooperativo. Se trata de que las personas no solo ejerzan una comunidad de aprendizaje, sino que esa comunidad de aprendizaje tenga en sí misma, tenga interiorizada la educación como un proceso que es cooperativo, es decir, como un proceso de ayuda mutua a partir de la solidaridad, a partir de la individualidad de las personas. Esto es algo completamente voluntario y debería serlo para los promotores de un proyecto, para los y las docentes de un proyecto, para las y los estudiantes de dicho proyecto. Por último, el gran concepto clave es el empoderamiento y la autonomía. Se trata de que las personas, todo miembro de la comunidad de aprendizaje que surge de un proyecto educativo mutualista, tengan la posibilidad de ser propietarias de sus producciones, de tener algún sentido de pertenencia al mismo tiempo que se respete todos los valores creativos que puede llegar a tener una persona y que se haga en algún sentido responsable de su propio proceso educativo. Se logra esto con su participación en el diseño curricular, con su elección de cátedra, es decir, qué materias se sigue, qué materias no se sigue, qué docentes se escoge, qué docentes no se escoge, y así. Y es todas estas características que en el sistema educativo tradicional se nos vienen impuestas. Aquí se trata de que las mismas personas decidan qué hacer y qué no hacer en su propia experiencia educativa. Vamos a establecer algunas ventajas o algunas características propias de un proyecto educativo mutualista en contraste
con los modelos tradicionales. Aquí vale hacer una aclaración importantísima que cuando hablamos de la educación tradicional hablamos de dos conceptos, la pedagogía, los métodos tradicionales y las escuelas, las instituciones tradicionales. Los métodos tradicionales no son satanizados, no deberían ser rechazados en un proyecto educativo mutualista porque sí tienen algunos elementos que se pueden rescatar. Las escuelas como instituciones, eso es una cosa aparte. Y por eso hablamos de proyectos educativos y no de escuelas mutualistas. Ya en próximas diapositivas hablaremos un poco de la teoría de la desescolarización y por qué insistimos tanto en que nuestros modelos institucionales se aplican en una idea de proyectos y no de un edificio de control administrativo en el largo plazo que puede ser una escuela. Eh, Ahora, respecto a la metodología tradicional, los modelos educativos mutualistas tienen ciertas características que consideramos que les da alguna ventaja. Primero es el fortalecimiento de las habilidades sociales, es decir, en el mutualismo es muy importante que todos los agentes educativos puedan desarrollar habilidades centrales como la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y un largo etcétera de ciertos talentos que se requieren para la aplicación de una mejor calidad de vida. En segundo lugar tenemos la colaboración y la comunidad, de lo que ya veníamos hablando, el establecer una comunidad de aprendizaje que tenga interiorizada la práctica cooperativa. Estamos hablando también de un aprendizaje a largo plazo. Un aprendizaje a largo plazo en dos sentidos. El primero, que el conocimiento, que la materia tiene que ser retenida en el pensamiento a largo plazo, en la ejecución de dicho pensamiento a largo plazo, pero también que se instaure el hábito de seguir aprendiendo. Vale mencionar que estos no tienen que este muro de ventajas que hemos construido no tienen ninguna jerarquía, todos son igual de importantes, todos son igual de necesarios. Tenemos también la combinación de enfoques, como les decía, un proyecto educativo mutualista no rechaza pedagogías tradicionales, más bien las adopta algunas de sus ventajas y las mezcla, las funde con otros tipos de pedagogías que pueden ser igual de interesantes, como puede ser la pedagogía libertaria, la pedagogía de las escuelas Montessori, etcétera. La equidad y el acceso, obviamente estamos hablando de un proyecto que tiene fuertes implicaciones sociales, políticas y económicas y en consecuencia no se podría o al menos se tiene que tratar de evitar lo más posible que los proyectos educativos sean inaccesibles para las personas y obviamente fomentar la equidad antes, durante y después de la ejecución de un proyecto educativo. La diversidad de ideas también es un aspecto importante. Aquí se requiere no solo se acepta, sino que se requiere y se celebra que exista diversidad de ideas, diversidad de pensamientos, diversidad de habilidades, diversidades de perspectivas y diversidades de conocimientos. Esto es muy importante porque hace que la experiencia educativa sea más enriquecedora y hace también que las personas se identifiquen con la comunidad de aprendizaje que se está desarrollando. Ahora es importante mencionar que el mutualismo también, o el proyecto educativo mutualista, tiene algunas diferencias con otros tipos de pedagogías y o modelos institucionales alternativos. La desescolarización, por ejemplo, es una invitación a romper los paradigmas institucionales de la escuela. Aquí sí voy a profundizar en por qué consideramos que la escuela no es el lugar adecuado para la educación. La teoría de la desescolarización, impulsada sobre todo por autores como Paul Goodman y Van Illich, llega a la conclusión de que las escuelas llegan a ser antónimos de la educación. ¿Por qué? Porque las escuelas no están diseñadas para
para promover o para facilitar algún tipo de experiencia educativa, ¿no? La función social de la escuela es precisamente la formación, la instrucción, el adoctrinamiento. Ojo, tenemos muy satanizada esta palabra de adoctrinamiento porque em, se lo relaciona de algún modo a dogmas religiosos, a valores conservadores, etcétera. Pero en realidad todos estamos adoctrinados de una u otra manera, por nuestra familia, por nuestras comunidades, y romper esos paradigmas son muy, muy, muy complicados. Entonces, cuando la desescolarización se pone como práctica, requiere una ruptura mucho más grande, una ruptura social, ideológica y cultural, más que el solo hecho de abandonar la escuela en proyectos alternativos. Esa es la ventaja del mutualismo frente a la desescolarización, pero también me gustaría que se quede claro de que los proyectos educativos mutualistas adoptan de la teoría de la desescolarización esta idea de que la escuela no es el lugar adecuado para promover algún tipo de pedagogías alternativas. Muchos docentes me están viendo en este instante y ellos saben y reconocen que se ha intentado de muchas y mil maneras establecer pedagogías más innovadoras, más novedosas, pero no se cuenta con el tiempo, no se cuenta con los recursos, no se cuenta con el apoyo institucional, no se cuenta con el apoyo de la política pública, y es natural que así suceda. Es lógico que así suceda porque la escuela no es el espacio adecuado. La escuela tradicional solo permite algún tipo de pedagogía, que es la pedagogía tradicional. No se puede hacer de otra forma. El homeschooling es también otra práctica interesante, que se trata de que los padres o tutores o la comunidad cercana de los estudiantes sean los partícipes activos del diseño curricular del aprendizaje. Sin embargo, el homeschooling eh, tiene una desventaja incluso respecto a la educación tradicional, en el sentido de que obstaculiza la experiencia educativa como una experiencia de socialización. Es decir, en una escuela tradicional, por más dificultades y por más críticas que se le puedan hacer, una de sus ventajas es precisamente que nos podemos relacionar con personas que son muy ajenas a nuestro contexto diario, y eso enriquece nuestro aprendizaje. Vimos también que la pandemia del COVID-19, esto fue un gran problema, el no vernos, el no relacionarnos, el aislarnos, hizo que la experiencia educativa se reduzca, o más bien la experiencia formativa. Que ya quedemos en que la escuela no es una institución de educación, sino una institución de adoctrinamiento y formación. Entonces hablemos de las escuelas como experiencias formativas. Por último tenemos las escuelas Montessori, que estas de algún modo, al ser escuelas, sí pueden llegar a tener cierto tipo de parches respecto a las desventajas que tiene la desescolarización y el homeschooling. Sin embargo, las escuelas Montessori, eh, o la pedagogía Montessori más que la misma escuela, tiene, tiene el objetivo de que cada persona se apropie de su experiencia de aprendizaje y que lo haga de forma muy, muy individual, a pesar de que se estén viendo con otras personas. ¿Por qué? Porque el proceso de la pedagogía Montessori se trata precisamente de un empoderamiento individual. Sin embargo, el proyecto educativo o las ideas que tiene el mutualismo acerca de la educación es que en comunidad el aprendizaje es mejor. Obviamente habrán personas que puedan establecer un proceso de desescolarización, un proceso de homeschooling, un proceso de Montessori o de otras alternativas novedosas e interesantes, y que lo pueden hacer muy bien, y realmente un proyecto educativo mutualista no ofrece ninguna ventaja extra. Sin embargo, estas son excepciones a la regla. Generalmente, todos estos tipos de experiencias llegan a ser llegan a obstaculizar la socialización y adaptación de las personas ya después de haber terminado su ciclo de vida estudiantil. Entonces nosotros queremos procurar que esto no suceda. Habrán personas que, por ejemplo, en una escuela Montessori fomenten el aprendizaje cooperativo. Sin embargo, son muy pocas. ¿Por qué? Porque las escuelas Montessori no están
interesadas en eso, o sea, no es el punto de partida. Tiene una pedagogía muy buena que ha logrado, que se ha estudiado, es investigado de que funciona, de que tiene una función muy, muy efectiva, pero que sin embargo sigue teniendo cierto tipo de dificultades a nivel general. Bueno, como les decía, eh, el proyecto educativo mutualista es un proyecto sobre todo de tipo institucional. Aquí obviamente se repiten algunos conceptos como la colaboración, la sostenibilidad, la transferencia de conocimiento. Sin embargo, hay un, hay un par de bloques que nos parece importante profundizar, que la primera es la adaptación de principios, que quiere decir básicamente esta idea de que un proyecto educativo mutualista, más allá de los valores ideológicos del mutualismo, puede ser adaptable a cualquier tipo de formación, a cualquier tipo de principios, obviamente que no veía en contrario a la libertad, a la reciprocidad, a la horizontalidad, pero que sí puede establecer una plataforma para pedagogías alternativas. Es decir, que en un proyecto educativo mutualista una persona, un docente puede establecer un tipo de pedagogía tradicional, otro docente puede establecer algún tipo de pedagogía basada en valores locales, otra persona puede establecer un tipo de pedagogía basada en la manipulación de objetos, como son las escuelas Montessori, y así un largo etcétera. Y el proyecto educativo mutualista se trata de dar la plataforma para que todas estas prácticas puedan surgir. Un segundo aspecto importante que vale la pena resaltar es la flexibilidad y la adaptabilidad. Es decir, que en un proyecto educativo mutualista, si una persona, es decir, por ejemplo, estuvo viendo que le interesa más establecer algún tipo de pedagogía alternativa, lo puede flexibilizar. Y la idea también es una adaptación al cambio que sea muy rápida y vaya acorde a las necesidades de los estudiantes y a las necesidades también de los docentes, que se sientan bien en su trabajo. Tenemos también que se invita en un proyecto educativo a que se establezcan modelos educativos integradores. Aquí vamos a hablar un poco, tal vez no de pedagogía, pero sí de principios de formación, de principios pedagógicos. Tenemos esta idea de que la educación tiene que ser un medio que combine la teoría del conocimiento, o sea, la teoría de los conocimientos existentes con la práctica o la puesta aplicada de los conocimientos existentes. Pero esto de unir la teoría con la práctica parece ser más un mantra, más un dogma, antes que una invitación a hacer algo concreto. Sin embargo, eh, el mutualismo, por sus orígenes en las clases artesanales, en las clases obreras, sí se preocupó de la formación de las personas que vayan a formar parte de un proyecto mutualista. ¿Y qué quiere decir esa preocupación? Se tradujo en transformar la idea de teorizar el conocimiento a tener una formación filosófica que genere conocimiento. Y también transformar la reproducción de las prácticas a una formación técnica que pueda generar, innovar, crear eh, nuevos, nuevas herramientas, nuevas tecnologías y obviamente nuevos contenidos de conocimiento. ¿Por qué esto es diferente? Porque la teoría y la práctica nacen del supuesto de que el conocimiento ya existe. Hablamos de la teoría, cuando estudiamos teoría, estudiamos autores, estudiamos libros, estudiamos fórmulas, estudiamos ecuaciones, pero de algo que ya se hizo, igual en la práctica. Y obviamente es importante. Sin embargo, no se nos invita en las escuelas porque no es su función, porque las escuelas no son experiencias educativas, son experiencias formativas. En las escuelas no se nos invita a generar conocimiento. Se nos da, o al menos se nos promueve de boca para afuera, pero no existe, por lo general, no se nos dan los espacios adecuados en los que podamos pensar, en los que podamos generar ideas. Generalmente todo esto ya viene dado
ya está acorde a a los planes operativos anuales de las instituciones educativas. Y, por ejemplo, y la única institución de educación que logra tener cierto tipo de producción, que obviamente también es una producción muy limitada, son las universidades. Pero asimismo eh, está limitado por cuáles son los objetivos de las universidades como instituciones, y obviamente los autores no son propietarios de su producción. Y eso también, en las universidades, los trabajos, las tesis de pregrado, las tesis incluso de posgrado, no son publicaciones, o al menos en su gran mayoría, no son publicaciones utilizables y que están relacionados a a las autorías. Realmente todas las publicaciones terminan siendo propiedad de las universidades. Y esas publicaciones son... em, y las publicaciones que sí llegan a tener algún tipo de impacto es básicamente lo que hacen ya los investigadores, ya las personas que están contratadas como investigadores, no los estudiantes. Lamentablemente los estudiantes no producen en ningún parte de su ciclo de vida estudiantil eh, algún tipo de material científico y académico que les sea de su autoría y les sea de su interés. Y esto hace que la experiencia o el sentido de propósito se vaya disminuyendo. Pasemos a otro punto importante, que es el mutualismo frente a la planificación estatal. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando hablamos de educación tradicional, eh, hablamos de un modelo educativo, pero que eh, no está caracterizado por las por el sistema institucional que los promueve. O sea, se puede dar modelos educativos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Pero el ámbito público tiene más desventajas que en el ámbito privado al intentar promover cierto tipo de transformaciones en la experiencia educativa. ¿Por qué? Porque la planificación estatal llega a ser el obstáculo, bueno, el típico obstáculo burocrático, el obstáculo de recursos, el obstáculo de coordinar todas las acciones necesarias para que los resultados sean efectivos. El mutualismo, en contraste, propone, eh, propone cuatro bloques importantes cuatro bloques diferenciadores importantes. El primero de ellos es la personalización y la relevancia, es decir, que los estudiantes, al ser partícipes tanto del diseño curricular como del diseño pedagógico y metodológico de la experiencia educativa, tienen la oportunidad de personalizarlo. Este es el gran obstáculo que generalmente tienen todas las escuelas de un docente tiene que manejar a 30, 40 estudiantes, no se diga en las escuelas que son unidocentes. Y en general, la personalización en la experiencia educativa de una escuela es prácticamente imposible. Y se intenta de 10.000 maneras. ¿Y por qué nunca funciona? Porque es imposible. O sea, porque no es lógico personalizar, que una sola persona pueda personalizar la experiencia educativa a 30 personas. En el mutualismo, al ser una comunidad de aprendizaje en la que tanto los estudiantes y docentes tienen cierto tipo de trato horizontal. Obviamente, esto es como un ciclo, va relacionado. Esto provoca o es causa de que exista una motivación y una autodirección de los estudiantes. Es decir, eh, ser un autodidacta aquí es muy, muy, muy valioso. Sin embargo, se puede ser autodidacta dentro de una comunidad, y eso es lo que se intenta hacer el mutualismo. El mutualismo es básicamente, ideológicamente hablando, y en general se trata de esa idea en que las personas, sin arriesgar, sin sacrificar sus deseos, sus aspiraciones personales, su desarrollo, su crecimiento, pueda en ese proceso establecer un contacto y ayudar a que otras personas también crezcan. Eso es el apoyo mutuo. El desarrollo en conjunto de nuestras aspiraciones individuales es el mutualismo. Y en el aspecto educativo es eso, ser un autodidacta en comunidad. Ser un autodidacta está bien, pero en comunidad es mejor. Eh, los mutualistas tenemos, las y los mutualistas tenemos una fuerte conexión con la práctica de ser autodidactas, porque precisamente el mutualismo es una idea que nace
ideológicamente de personas que se formaron a sí mismas. Es decir, la mayoría de los autores, comenzando por Pierre-Joseph Proudhon, la mayoría de los autores del mutualismo no se formaron no formaron parte de los sistemas educativos tradicionales de su época, porque precisamente eran artesanos, eran obreros. Ellos se formaron yendo a talleres artesanales, trabajando desde niños en las fábricas. Entonces, hablamos de contextos de la revolución industrial. Entonces, por eso nosotros tenemos un cariño y un ligue histórico muy, muy arraigado en esta idea de que se puede ser autodidacta en comunidad. Es decir, el mutualismo incluso se podría decir que nace de las experiencias educativas de las personas que no tuvieron el acceso a las escuelas tradicionales. Continuando, vemos que el tercer bloque es el aprendizaje contextualizado, es decir, que una persona, precisamente, valga la redundancia, al personalizar su experiencia educativa, puede darle cierto valor significativo a dicha experiencia. Entonces puede proponer problemas y proyectos que realmente le sean importantes y realmente le encuentre un sentido útil, un sentido de propósito, y que esté mucho más relacionado, mucho más comprometida con esa experiencia. Y tenemos, obviamente, a diferencia de la planificación estatal, lo que ya hemos venido diciendo: flexibilidad, desarrollo de habilidades sociales, empoderamiento, participación. Tenemos que el mutualismo, otro gran concepto, es la adaptación sociocultural, es decir, que nosotros no solo promovemos, sino que lo celebramos y buscamos crear, intentamos que nuestros proyectos sean esa base donde puedan confluir muchas sociedades, muchas culturas, muchos modos de pensamiento. ¿Cómo se logra esto? Primero, incorporando valores locales, es decir, los proyectos educativos tienen un fuerte sentido de compromiso con la localidad, con el desarrollo local. eh, entonces, es necesario que se incorporen los valores locales en la experiencia educativa. Es decir, yo no puedo, como persona de ciudad, proponer el mismo proyecto educativo aquí en mi barrio, que irme a una comunidad indígena intentar que sigan estas mismas prácticas. No, la comunidad indígena puede establecer otro tipo de funcionamiento, obviamente basados en lo que les proponemos: una gestión institucional basada en la libertad, la reciprocidad y la autopropiedad. Tenemos también que esta adaptación sociocultural, una de sus ventajas es que nos hace extremadamente resilientes y nos puede adaptar al cambio. Es decir, uno de los más grandes problemas del acceso a la educación universal es que el mundo está en una constante evolución de herramientas, de conocimientos, de tecnologías, en los que las escuelas ya no logran dar abasto. Y una de las dificultades de por qué esto no se soluciona es precisamente porque intentamos buscar la solución en los medios inadecuados. Es decir, nos sentamos a quejarnos básicamente de que las escuelas son instituciones arcaicas con modelos de hace 200 años de una industrialización primaria, cuando el mundo ahora se basa en empresas horizontales, en Big Data y un montón de herramientas y de tecnologías novedosas en las que las escuelas ya no pueden estar a la par. Pero ¿por qué no hemos logrado encontrar una solución a este problema? Porque la escuela jamás, por definición, eh, por sus mismos modos operativos, jamás va a llegar va a tener este tipo de adaptaciones al cambio. No se puede. Las escuelas no son las instituciones en las que eso se puede dar, porque sus modelos institucionales, administrativos y de gestión lo imposibilitan. Lo hacen. Nosotros vemos que, al menos veo que la mayoría de docentes se tratan como que cambiar una escuela es algo extremadamente difícil, pero imposible, pero posible. Y aquí les tengo una mala noticia: no, es imposible. Las escuelas no son experiencias educativas, y por lo tanto todas las transformaciones de experiencias educativas no se van a concretar nunca.
Tenemos como un tercer aspecto la flexibilidad metodológica, que ya veníamos hablando anteriormente de cómo en un proyecto educativo mutualista, tanto las pedagogías como las metodologías de experimentación, las metodologías de redacción, las metodologías de producción, pueden ser de diferentes aspectos y de diferentes tipos. Y repito, aquí sí se incorporan o se pueden incorporar algunos valores de la experiencia formativa tradicional, pero no de la institución tradicional que es la escuela. Aquí me gustaría que todos hagan, o todas y todos, hagamos un pequeño experimento que es, recuerden o hagan memoria de quiénes son las o los docentes a quienes les guardan mayor cariño. A quienes en su mente dicen, oh, esta persona era un excelente maestro, una excelente maestra. Seguramente algunas de ellas habrán hecho algún tipo de prácticas innovadoras, de prácticas novedosas, de prácticas interesantes, pero estadísticamente en su gran mayoría, me atrevería a decir que casi en un 90%, esos docentes a los que les guardamos mucho cariño no hacían absolutamente nada del otro mundo. Nada, nada, nada del otro mundo. Simplemente eran personas que llegaban a su clase y el ambiente se tranquilizaba. El ambiente era seguro. Y era seguro para hacer preguntas, para participar, para debatir. Eran personas que podían tener completamente una clase tradicional en un pizarrón con una presentación PowerPoint, hacer su explicación y recibir preguntas y respuestas. Pero ¿por qué les guardamos cariños? ¿Por qué guardamos en su, en su gran mayoría, puedo decir que el 90% de quienes están viendo esto, les guardamos cariños a docentes que no hacían realmente nada del otro mundo? Y era precisamente porque nos proporcionaban una plataforma en la que nuestra experiencia de formación era mucho más significativa y mucho más valiosa. Son muy contados los casos en los que puedes preguntar a una persona y decir, mira, ¿cuál es el maestro al que le guardas más respeto, al que le recuerdas con más cariño? Muy contadas personas tienden a decir, oh, esta persona hizo algo increíblemente innovador. Muy pocas, en su gran mayoría, eran personas que no hacían absolutamente nada del otro mundo, pero que sí daban ese apoyo, esa plataforma, esa base, ese espacio seguro para hacer más significativo el proceso del aprendizaje. Hablando de significancia, también hablamos de la conexión con los contextos significativos, que quiere decir que toda la experiencia educativa tiene que estar relacionado a los problemas y proyectos que tanto estudiantes como docentes crean que son necesarios en sus comunidades locales. Colaboración intercultural, y aquí me atrevería a decir incluso colaboración transcultural, que se trata precisamente muy relacionada al tema de la flexibilidad metodológica, que podamos implementar todo tipo de pedagogías posibles que obviamente respeten nuestros valores fundamentales, pero que se puedan implementar y que se implementen en serio, o sea, que de verdad exista cierto tipo de cooperación. Les pongo un ejemplo. En Ecuador, un proyecto político promovió que eh, el tema de la educación intercultural bilingüe, una idea que ya se estaba desarrollando por ciertos tipos de organizaciones indígenas y campesinas, pero que se lo quiso institucionalizar a modo estatal. Una idea, se podría decir, interesante, pero que sin embargo en la práctica no llegó a ser más que, no llegó a ser más que la traducción lingüística de algunos conceptos, pero la educación seguía siendo completamente occidental, completamente de los valores educativos tradicionales de Occidente. Cuando existe colaboración intercultural y educación transcultural, que se habla de una educación cultural de diferentes países, se habla precisamente de establecer cierto tipo de pedagogías y cierto tipo de metodologías que enriquezcan la experiencia educativa. No que se vean como un modo asistencial o un modo
un modo de acción positiva para recuperar a poblaciones históricamente marginadas. No, para eso existen otros medios. Para ese tipo de acciones correctivas se requieren otros proyectos, pero los proyectos educativos tienen que ser cooperativos. Es decir, o sea, nos tenemos de igual a igual. Aquí no hay acciones positivas. Aquí hay simplemente acciones que se ejecutan y que se desarrollan sin ningún tipo de valor ético que los esté coordinando, dirigiendo. Se habla también de empoderamiento local, que es esta idea de que la experiencia educativa al final del día tiene que ser un medio de mejora de la calidad de vida. Estamos hablando de que obviamente el mutualismo es una ideología social, política y económica y por lo tanto es un proyecto con fuertes y evidentes intereses sociales y ese interés social es precisamente mejorar la calidad de vida de las personas. Y por último, obviamente, la valoración de la diversidad que ya hemos venido hablando. Está en diversidad de ideas, diversidad de herramientas, diversidad de conocimientos, diversidad de personas que enriquezcan la experiencia educativa. Como les dije, de pronto uno de los grandes problemas es que en el ciclo de vida de un estudiante, a menos que se dedique ya en su futuro laboral a hacer producción académico-científica, el ciclo de vida de un estudiante él no tiene ni el poder ni el control sobre su producción, es decir, sobre sus tareas, sobre sus trabajos, incluso sobre sus tesis. En este aspecto, el mutualismo propone que los proyectos educativos mutualistas deben tener, primero, autonomía creativa. Es decir, que una persona, por su interés particular, pueda desarrollar proyectos creativos. Porque aquí es muy importante, yo creo que uno de los grandes obstáculos a los que nos enfrentamos, en los que nos enfrentamos todo tipo de proyectos mutualistas, es que requerimos de esa ruptura de paradigmas. ¿Qué sucede en la educación? A su clase, si no están en vacaciones, en Ecuador estamos en vacaciones, ir el lunes a su clase a decir, oigan, el viernes vi una conferencia del Daniel que fue increíble, me gustó bastante y dice que hay que ser creativos. Y por lo tanto, mañana voy a para mañana quiero que hagan un trabajo de la independencia de México y les voy a calificar la creatividad. No hagan eso, eso no se hace, la creatividad no se califica, la creatividad se promueve, la creatividad la creatividad se comparte. Un docente creativo provoca estudiantes creativos. Un docente que califica la creatividad no está dando ninguna señal de cómo el proceso creativo surge. Y el proceso creativo es un proceso que requiere, que no es natural en instituciones cerradas. Los seres humanos sí, en nuestro modus operandi sí somos creativos por naturaleza, pero las escuelas rompen y calificarla no hace más que empeorar el problema. Entonces no hagan eso. Igual los proyectos personalizados. Los proyectos personalizados surgen de los deseos y necesidades de las personas. No irán asimismo el lunes a sus clases a decir, oigan, vi el viernes una conferencia del Daniel que fue increíble y quiero que para mañana todos me presenten una idea de proyecto personalizado. No se hace así. Igual la exploración de temas relevantes, es decir, de temas que les den un sentido de propósito y sean significativos para los estudiantes. Esto permite que los estudiantes se empoderen de su producción. Y también está claro una participación activa en el diseño curricular. Se trata esto en general de que los estudiantes cada tarea, cada examen, bueno, depende si el docente quiera evaluar de un modo de examen o no, pueda ser publicable. Obviamente, estamos hablando de un proyecto ideológicamente mutualista y aquí no existen, en el mutualismo no existen los derechos de propiedad. Es decir, una persona puede compartir, puede vender, puede hacer lo que le dé la gana, pero es su trabajo. Aquí los proyectos no tienen ningún tipo de autoridad, o no deberían tener ningún tipo de autoridad ni ningún tipo de restricción. Obviamente, yo sé que
interiorizar estos conceptos y fíjense que no son conceptos difíciles de entender, se podría decir que casi son definiciones de diccionario. Pero ¿por qué nos cuesta tanto implementarlos? En primero, porque lo hacemos en los espacios inadecuados. La escuela como experiencia formativa y no experiencia educativa es el espacio más inadecuado para establecer algún tipo de pedagogía o algún tipo de institución alternativa. Y en segundo, porque estamos tan acostumbrados y acostumbradas a que la educación tiene que ser de arriba abajo, que nos cuesta bastante asimilar estos conocimientos. Cuando les digo, por ejemplo, hagan otra cosa que no se debería hacer, ni siquiera en la educación tradicional, mucho menos en una institución alternativa. Los trabajos en equipo. Parece que es la cosa más obvia de entender y sin embargo parece que todo el mundo lo hemos entendido de las peores maneras posibles. Los trabajos en equipo son una experiencia que debe nacer de la voluntariedad de las personas, la voluntariedad de los estudiantes, incluso en los sistemas educativos tradicionales. Calificar el trabajo en equipo es igual de absurdo que calificar la creatividad. Ese tipo de cosas no se califica. Yo sé que muchos docentes me estarán diciendo o estarán pensando y decir, me pueden decir, oye, pero Daniel, incluso, o sea, si yo dejo que todo el mundo haga cuando quiere y cuando no quiere trabajos en equipo, para mí se vuelve imposible calificar. Y claro que se te va a volver imposible calificar, porque estás poniendo en práctica un sistema de aprendizaje cooperativo en una institución que no es cooperativa y la escuela no es una cooperativa. Y por eso, claro, es obvio, pero en los proyectos educativos mutualistas no tenemos ese problema. En la desescolarización no tiene ese problema. El homeschooling no tiene ese problema. Tú tienes el problema porque estás intentando implementar un modelo alternativo en una institución tradicional. Y repito, por favor, si son docentes, yo sé que ustedes tienen que cumplir con un diseño curricular, que tienen que hacer un checklist de los criterios de desempeño, pero en la medida de lo posible. Y si ustedes tienen la oportunidad, por favor, eviten obligar a las personas, obligar a sus estudiantes a desarrollar habilidades que deberían nacer de su propio interés. El trabajo en equipo, la creatividad, la comunicación efectiva, el ser propositivos y propositivas es algo que el docente, motiva, proporciona una base para que se dé, pero nunca lo obliga y nunca lo califica. Si lo estás haciendo así, lo estás haciendo muy mal. Y si estás teniendo problemas con tus estudiantes, ya tal vez por ahí, tal vez por ahí estés encontrando las causas. Em, Tenemos también la originalidad es algo que se invita bastante. Se invita, es decir, en un proyecto educativo mutualista se proporciona esa plataforma para que las personas puedan, a través del proceso creativo, llegar a ideas originales. Y aquí yo sí me gusta repetir la frase que dicen los artistas, es decir, la originalidad no es más que una copia que no se ha visto aún, es la copia de la copia de la copia. En este sentido, en un proyecto educativo mutualista no se puede limitar. Si a ti como docente no te parece que la idea es original, es el parecer tuyo, no es el de tus estudiantes, así que déjalo ser. En este tipo, muy relacionado a la originalidad, está el desarrollo de habilidades auténticas, lo que les iba diciendo, o sea, cosas como la empatía, cosas como el trabajo en equipo, cosas como la comunicación efectiva, tienen que nacer de la propia necesidad del ser humano de vivir en sociedad, de la propia necesidad del estudiante de pertenecer a este grupo, a esta comunidad de aprendizaje. O sea, no se le puede obligar a desarrollar algo que debe nacer de sus valores y que incluso está muy ligado a sus ideas. Seguramente si un estudiante tiene dificultades en esto, puede estar muy ligada a las causas a su historia de vida familiar, a sus creencias religiosas, a sus valores culturales locales, etcétera.
Y por último, también para que la propiedad y la originalidad en la producción tengan algún tipo de efectividad, se invita a que se fomente la responsabilidad y la iniciativa. Es decir, tú tomaste la iniciativa, eres completamente responsable y empoderado. Obviamente no te dejamos solo, no te dejamos solo. O sea, estás en una institución mutualista precisamente porque aquí lo que más vas a tener es apoyo mutuo. Apoyo mutuo igual mutualismo. Es, creo que así se lo explica, es hasta más sencillo de entender. Otra de las prácticas que no se deberían hacer ni siquiera en la educación tradicional es el tema de la obligación en el citado. El citado de las producciones académicas tiene la función de respetar y validar la producción precisamente de los autores, de las autoras, de reconocer el esfuerzo, el conocimiento, el talento, el tiempo invertido en su producción académica y científica. ¿Eso qué quiere decir? Que el citado es una invitación precisamente de cierto tipo de equilibrio social en la que los estudiantes, en la que los investigadores podemos reconocer el trabajo de otras personas e invitar también a quienes lean nuestros trabajos que puedan revisar este tipo de bibliografías, el tipo de referencias y ejecutar otro tipo de análisis. Es de hecho una de las mayores formas de fomentar la producción científica. Ahora, esa es la razón por la que el citado existe. Pero en nuestro sistema educativo autoritario de arriba hacia abajo, tradicional, ni siquiera me atrevería a decirle conservador, es un... El citado se ve básicamente como una orden y no se trata de dar una orden. Se trata precisamente de valorar y de compartir y de transferir el conocimiento. Eh, Obviamente, el citado es una de las cosas que no se deberían calificar, o al menos no se les debería calificar con tal rigor con el que se califica. Obviamente, ¿para qué nos sirven ciertos manuales, ciertos modelos de citado, APA y EEE? Es para tener cierto tipo de consistencia, una consistencia estética en primer lugar, que se nos sea más fácil la colaboración y obviamente el citar bien, el citar de las formas adecuadas y tener unas referencias bibliográficas eh, construidas de forma valiosa, de forma adecuada, tiene la función precisamente de fomentar cierto tipo de prácticas colaborativas. Obviamente esto es muy importante para los trabajos. Al menos desde mi parte invito a que todas las personas deberíamos tener la práctica de hacer citaciones correctas y no tanto por un cumplimiento, sino por el reconocimiento al esfuerzo, el reconocimiento al talento y al fomento de la cooperación. Es decir, el citado, más que calificarse, debe ser fomentado. Si ustedes son docentes sobre todo de carreras de niveles educativos avanzados y ya sus estudiantes ya están haciendo algún tipo de investigaciones, motívenles al citado, explíquenles las razones por las que el citado existe, porque el citado no se debería calificar. Sí debería estar correctamente construido según el modelo de citación en el que se haya acordado, pero es precisamente para mantener la consistencia, es para que yo como autor pueda ver en el otro autor. Si yo pertenezco a las ciencias sociales, seguramente hago mis citados en APA y puedo leer el trabajo de un colega y entender por qué él también cita en APA. Eso es increíblemente beneficioso para la producción científica. Pero si ustedes ven al citado solo como una práctica institucional, una práctica obligatoria, que ni siquiera a ustedes les importa, al Estado no le importa, a los ministerios de educación no les importa y por ende y en consecuencia a sus estudiantes tampoco les va a importar. ¿Por qué? Porque ustedes como docentes
el Estado como el Estado como el conjunto administrativo de lo público y el Ministerio de Educación como esa parte del Estado que entiende o sea que se encarga de administrar la parte educativa, entre comillas, no están entendiendo. O sea, sus estudiantes no ven cuál es la necesidad de citar bien, porque ni siquiera ustedes entienden cuál es la necesidad de citar bien. Y ojo, esto se requiere, el citado es una práctica de colaboración que se debería aprender en profundidad. El invitar a usar las citas de Word, o sea, o de cualquier otra herramienta, es desmerecer completamente cuál es el valor del citado. Es decir, el citado nativo de los editores de texto o herramientas mucho más avanzadas como Mendeley, Zotero, etcétera, nos permiten a nosotros como investigadores, sí, ser más eficientes. Pero la enseñanza de la citación no debería contener la salida tecnológica rápida. Se deben, obviamente, no les digo oculten y mantengan a sus estudiantes en ignorancia, no, invítenles, obviamente, a ser más eficientes con el uso de las herramientas tecnológicas. Pero también, o sea, si les invitan a hacer eso, también tienen toda la responsabilidad, ahora sí, la responsabilidad como docentes de enseñar a sus estudiantes, una, a citar bien, y dos, a por qué se cita bien. Porque si no tienen esa parte del por qué, el citado es algo completamente inútil. ¿No? No entiendo para qué lo hacen si no entienden por qué. Bueno, pasemos a eh, al otro gran elemento de la gestión institucional de los proyectos educativos mutualistas, y estos son que estos proyectos deben nacer en la organización social. Es decir, no pueden ser impuestos desde afuera. Como decía, yo no puedo como persona, como estudiante o como profesional o como promotor o como activista eh, de la urbanidad, irme a la ruralidad, irme a una comunidad, irme siquiera a otra ciudad a imponer mis ideas. No, un proyecto educativo mutualista debe nacer de la responsabilidad de otras personas. Ahora, obviamente tenemos nuestra idea de apoyo mutuo y de federalismo en las que si una persona de una ciudad aparte me dice, colega, yo también quiero promover un proyecto educativo mutualista, ayúdame dando algunos consejos, qué recursos me recomiendas, qué herramientas, me puedes facilitar algún tipo de recursos, obviamente todo eso es posible, pero tiene que ser ese proyecto estar enfocado en los aspectos propios de la comunidad local en los que se establece. Vamos a ir avanzando un poco más rápido porque ya estamos con el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto del origen en la organización social? Co-creación y participación activa, es decir, que todas las personas de la comunidad pueden y tienen el derecho de estar involucradas. Respuesta a las necesidades locales. Estamos hablando precisamente de esto de fomentar el sentido de propósito y el significado, hacer que las experiencias sean mucho más valoradas para los integrantes del proyecto. Propiedad comunitaria, eso es importantísimo. Los recursos de un proyecto educativo mutualista son transferidos a un tipo de propiedad colaborativa, de un tipo de propiedad mutualista incluso. Ojo, esto no quiere decir que todas las personas tienen el derecho de coger algún tipo de material, no. Eso quiere decir que los agentes del proyecto son dueños del proyecto. Cultura y localidad, obviamente, que tienen que estar enfocadas, los proyectos educativos mutualistas tienen que estar enfocados en la cultura del territorio en donde se está aplicando. Obviamente esto permite una adaptación al cambio social, que ya mencionábamos anteriormente, los cambios sociales avanzan a pasos agigantados y por lo tanto las experiencias educativas tienen que estar a la par. Y eso lo sabemos todos. El problema es que lo seguimos queriendo implementar en las escuelas, lo cual no es posible. Fomento de la colaboración, la construcción de comunidades de aprendizaje y la autenticidad y sentido de propósito. Desarrollar cosas que son valiosas para la persona. Esto obviamente se basa en principios mutualistas, la libertad de decidir, de participar, la reciprocidad obviamente es un principio igual
igual de importante en toda la ideología mutualista, porque sí, es una ideología social, política, económica, es un modo de pensamiento, tenemos un proyecto de sociedad. Entonces, tenemos valores, estos están enfocados obviamente en el sentido de una ideología completamente libertaria. Pero ya enfocándonos en el campo educativo tenemos lo que es la ciencia aplicada, es decir, que la ciencia aplicada, ¿qué es? No es la unión de la teoría y la práctica, es la generación del conocimiento a través de la formación filosófica barra metodológica y la formación técnica. Obviamente buscamos el progreso social, la mejora de la calidad de vida en el territorio donde el proyecto es aplicado. La libre iniciativa, los estudiantes pueden promover cátedras, pueden invitar docentes, de eso se trata, que los estudiantes tengan un espacio y una plataforma, una institución donde puedan desarrollarse como estudiantes. Diversidad pedagógica, diversidad metodológica y pedagógica y el principio federativo. Es decir, que entre proyectos educativos mutualistas nos colaboramos. Entre estudiantes se asocian y colaboran. Entre docentes se asocian y colaboran. Porque todo esto es negociación. Una negociación de ganar-ganar es lo que básicamente lo que el mutualismo ha venido incentivando desde que nació. Mucho antes de que exista la sociología administrativa, el mutualismo ya hablaba de esto. Por último, el mutualismo o un proyecto educativo mutualista como proyecto evidentemente se tiene que manejar mediante una gestión de proyectos, es decir, tienen que tener objetivos específicos, planificación participativa, seguimiento y evaluación. Ojo, aquí quisiera, obviamente hay un monitoreo de los proyectos, pero el monitoreo es al proyecto, no a los estudiantes, no a los docentes, no a los promotores, al proyecto. Y pueden salir mal, ojo, hay esa posibilidad. La asignación de recursos, fechas límite, es decir, un proyecto educativo puede ser a corto, mediano, largo plazo, pero algún día se tiene que acabar. No es una escuela que va a durar para siempre. Es un proyecto que tiene una fecha de finalización y tiene indicadores, tiene supuestos, tiene medios de verificación que nos indiquen cómo un proyecto, cómo ha sido de exitoso el proyecto. Adaptabilidad y colaboración y enfoque en el proceso. El proceso es tan importante como sus resultados. ¿Qué pasa si un proyecto educativo no llega a cumplir las necesidades, los deseos, las aspiraciones de los estudiantes, o puede ser de padres de familia o de la misma comunidad? Pues se cierra y se abre otro. De eso se trata, de que no hay aquí, como dije, somos mutualistas, nosotros no tenemos derechos de propiedad o cosas por el estilo. No, esta es una idea que la fomentamos, que nosotros la ponemos en práctica nosotros mismos en nuestras comunidades de aprendizaje e invitamos a que el resto del mundo también pueda palpar las ventajas de este modelo institucional. Ojo que no es un modelo pedagógico, es un modelo institucional. Ahora, ¿por qué surge por qué surge la idea de los proyectos educativos mutualistas? Esto surge casi al mismo tiempo que el mutualismo. Es decir, los institutos técnicos, de hecho, tienen su origen bastante en el mutualismo francés del siglo XIX, porque obviamente la capacidad social y política de la clase obrera y artesanal se veía limitada precisamente por su formación. Entonces los mutualistas, artesanos y obreros autoconvocados, porque como les dije, todos aquí eran, todo el origen del mutualismo fueron de artesanos y obreros autoconvocados. Aquí no hubo algún tipo aquí no hubieron intelectuales llegando con palabra, con su extremada formación filosófica, no. Esto se hizo de forma muy espontánea y precisamente por nuestra solidaridad de clase social, es que se promovió cierto tipo de instituciones. La existencia de los institutos técnicos y tecnológicos que ustedes conocen a día de hoy existen gracias a la mano, en gran parte obviamente tienen muchos orígenes, pero una parte es muy, muy, muy significativa, es lo que los mutualistas promovieron en el siglo XIX, sobre todo en Francia y en España, y posteriormente en Estados Unidos. Y lo que queremos también que surja en la mayoría de sociedades y en la mayoría de países, porque creemos que es una idea extremadamente hermosa, y aparte de hermosa, es funcional,
es deseable, es posible y es sostenible y es sostenible en el tiempo. La mayoría de ideologías libertarias, de ideologías anarquistas critican al mutualismo precisamente por su bajo nivel de utopicidad. El mutualismo es extremadamente posible porque aquí nosotros no invitamos a que existan seres humanos nuevos. Sí invitamos a una ruptura de paradigmas, pero no queremos seres humanos nuevos, progresistas ni nada por el estilo. No. Aquí se puede establecer en cualquier tipo de comunidad local este tipo de proyectos. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado la presentación, la conferencia y que nos acompañen. También nos hemos de tardar algunos meses en presentar un resumen de qué es la propiedad del libro fundador del mutualismo y del anarquismo y al mismo tiempo. Es una cosa históricamente increíble, pero es un libro no muy complicado de digerir, pero que sí se requiere cierto tipo de formación para entenderlo. Y nosotros queremos ya eh, explicarlo en un lenguaje más sencillo. Entonces, eso es todo y muchas gracias por acompañarnos.